Buenas tardes, con gran placer me sumo a la iniciativa de la Facultad de seguir cerca de nuestros estudiantes en esta situación tan anómala como estamos viviendo en estas últimas semanas. Mi modesta contribución al programa La Facultad Responde está en relación con los efectos jurídicos que la declaración del estado de alarma ha desencadenado en el mundo del deporte. Las implicaciones jurídicas del deporte son muchas y variadas. Las hay que afectan al ámbito del derecho público, principalmente en el campo del derecho penal y del derecho administrativo sancionador, pero también las hay afectantes al ámbito del derecho privado, especialmente en todo lo relacionado con la contratación y con el funcionamiento ordinario de las entidades deportivas. Mi interés se circunscribe precisamente a estos dos últimos aspectos: el contrato de prestación de servicios deportivos y los deberes de contribución de los socios, abonados o asociados al mantenimiento de las entidades deportivas a las que puedan eventualmente estar vinculados. El deporte, desde luego, constituye uno de los clásicos objetos del contrato de prestación de servicios. Y en este campo, naturalmente, hay un sinfín de proveedores de servicios deportivos, cada uno revestido de su propia singularidad en el terreno jurídico. Contamos con empresas revestidas de las más variadas formas jurídicas, civiles y mercantiles, pero también contamos con entidades sin ánimo de lucro que, a pesar de ello, organizan y llevan a cabo programas de enseñanza y entrenamiento deportivo que les permiten obtener ingresos con los que poder equilibrar sus presupuestos y, en definitiva, acometer inversiones de crecimiento o mejora en el seno de las propias entidades. Una de las medidas incluidas en el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declaraba el estado de alarma en todo el territorio español para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus, fue la suspensión de la apertura al público de toda clase de locales, instalaciones y establecimientos en los que se desarrollasen actividades deportivas. Ello ha traído consigo la imposibilidad de que los socios o usuarios de estas entidades deportivas pudieran acudir a ellas a practicar deporte. En la medida en que el acceso a dichas entidades sea concebida como prestación de un servicio por parte de esa entidad al usuario, la obligación de sufragar cuotas debe entenderse directamente afectada por las medidas adoptadas por el Gobierno y especialmente objeto de desarrollo en el Real Decreto Ley 11/2020 de 31 de marzo, por el que se adoptaban medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico, del que interesaba en particular la sección tercera del capítulo primero, dedicado a las medidas de protección de los consumidores. Las mismas consideraciones pueden hacerse respecto a otras formas de prestación de servicios, como es la de recibir clases o entrenamiento deportivo por el que el usuario, tanto si está o no ligado por un vínculo asociativo a una determinada entidad, debe pagar una remuneración. Un aspecto esencial de esta relación jurídica es que constituye un contrato de trato sucesivo en el que el proveedor del servicio, que será un entrenador deportivo autónomo o la entidad para la que el entrenador trabaja, ofrece periódicamente, es decir, durante unos días a la semana o durante unas pocas horas al día, un entrenamiento técnico, táctico y físico a cambio de una retribución periódica que normalmente es pagadera por meses, por trimestres o incluso en ocasiones incluso una sola vez al año. A este tipo de contratos de trato sucesivo se refiere precisamente el Real Decreto Ley 11/2020. La norma apuesta por el principio de conservación del contrato, que simplemente quedará en suspenso por aplicación de las medidas asociadas a la declaración del estado de alarma. Esta suspensión trae consigo que se paralice por parte del proveedor del servicio el cobro de nuevas cuotas hasta que el servicio pueda restablecerse en condiciones de normalidad. Solo si no fuera posible proseguir con la ejecución de la prestación de ese servicio, cabría instar la resolución y con ella habría que adoptar alguna de las formas de reequilibrio contractual. Por ejemplo, el Real Decreto Ley sugiere que los proveedores de servicios ofrezcan a sus alumnos bonos o vales sustitutorios antes que optar por el reembolso de lo que puedan anticipadamente haber recibido de sus alumnos.
La interrupción del servicio por tiempo superior a 60 días facultaría al cliente a reclamar la restitución de lo que hubiese satisfecho anticipadamente sin que el proveedor del servicio pueda imponerle esas otras fórmulas que asegurasen la conservación del contrato. Si por el contrario se opta por la conservación del mismo, apenas reanudada la prestación del servicio, las partes podrán optar por distintas fórmulas de reequilibrio prestacional, aquellas que tengan naturalmente por conveniente en el marco de la libertad de pactos, aun cuando el Real Decreto Ley apunta a algunas de ellas, como ofrecer a los alumnos clases de recuperación o, por ejemplo, minorar a los alumnos las cuotas por los que vayan devengándose subsiguientemente. Estas reglas propias de los contratos de tracto sucesivo no son, sin embargo, aplicables a aquellas entidades deportivas en las que las cuotas que abonan sus asociados no tienen por causa realmente la prestación de un servicio, sino el deber de contribuir a los gastos de mantenimiento y conservación del patrimonio social, sin perjuicio de que, habiendo estos experimentado una disminución como consecuencia del hecho de hallarse en estos momentos clausurada la instalación, puedan también minorarse proporcionalmente las cuotas que vienen abonando los socios y abonados, a lo que sea indispensable naturalmente para asegurar la viabilidad económica de la entidad. Ello, naturalmente, en condiciones de normalidad, debería requerir el acuerdo de la Asamblea General de la entidad de que se trate. Sin embargo, en estas circunstancias excepcionales, puede tenerse por válido la adopción del acuerdo unilateral por parte de la Junta Directiva, sin perjuicio de su refrendo o ratificación posterior por esa Asamblea General. En conexión, naturalmente, con esta minoración de ingresos de las entidades deportivas, imposibilitadas en estos momentos de girar a sus alumnos nuevos recibos por un servicio que realmente no están prestando, por haber, naturalmente, la prestación devenido imposible por estas circunstancias extraordinarias, u obligadas de alguna manera a reducir las cuotas que abonan periódicamente sus cuotas, está naturalmente el recurso a los expedientes de regulación temporal de empleo de sus trabajadores, lo que lógicamente justificaría esa reducción de cuotas de los socios o abonados al ser previsiblemente menores los gastos de conservación y mantenimiento de la entidad. En el ámbito del derecho público, la suspensión de toda actividad deportiva de competición ha comportado también la suspensión en el ejercicio de la potestad sancionadora de ámbito disciplinario o simplemente la potestad ordenadora o reguladora de las competiciones que en el ámbito autonómico reside en las federaciones deportivas y en última instancia en el ámbito de nuestra comunidad autónoma en el Tribunal del Deporte de la Comunidad Valenciana, del que formo parte en estos momentos. Ello tiene por consecuencia la suspensión de toda clase de plazos en los procedimientos que se hallaban hasta estos momentos en curso de tramitación, así como la imposibilidad de incoar nuevos procedimientos y hasta notificar las resoluciones que pudieran haberse adoptado en estas últimas semanas. Todo ello de acuerdo con esta interpretación, que creo que es conocida, de la Abogacía General del Estado a propósito de la paralización de los plazos vinculados a la actividad judicial y administrativa. Una interpretación que desde luego no comparto del todo. Que los plazos se vean suspendidos o interrumpidos en beneficio de los administrados es algo que me parece muy lógico, pero una cosa es la suspensión o paralización de los plazos que prevé la disposición adicional tercera en el contexto del procedimiento administrativo, en la disposición adicional tercera del Real Decreto 463, posteriormente modificado por el 465, y otra distinta, la suspensión de los procedimientos en su conjunto, de manera que en aquellos casos en los que el procedimiento se halla ya en una fase de resolución, no veo ninguna dificultad en que ésta pueda dictarse y notificarse, sin que, como es natural, el plazo de recurso contencioso administrativo del que goza naturalmente el administrado llegue siquiera a iniciarse. Con esto concluyo. Un abrazo para todos y mucho ánimo para lo que nos queda a todos. Un cordial saludo.